Fundamentos conceptuales de programación. Son las herramientas que se utilizan en programación para la realización de diversos trabajos en la asignatura de programación. Ahora conocerás algunos de los conceptos más importantes. Datos. Los datos son números, letras o símbolos que se llaman objetos, condiciones o situaciones. Datos alfabéticos. Todas las letras desde la A hasta la Z. Datos numéricos 0, 1, 2, 3, etc. Datos simbólicos o de carácter especial como signo de porcentaje, hashtag, diagonal, etc. Información. Se trata del conjunto de datos añadidos, procesados y relacionados, de manera que puedan dar pauta a la correcta toma de decisiones según el fin previsto. También es considerado un bien valioso y su importancia varía dependiendo de su uso, propósito y contexto. Lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes son más parecidos al lenguaje humano natural y no dependen de la máquina y sirven de fondo mental para crear programas informáticos y solucionar diferentes problemas. Es de los más usados por los programadores y por todo el mundo para crear programas informáticos. En un lenguaje de alto nivel, cuando vas a sacar el cuadrado de algún número para no hacer operación, puedes solo colocar sqt entre paréntesis x, que es una de las funciones predeterminadas para calcular el cuadrado de este número. Si esto no se realiza, se puede decir que el lenguaje es de bajo nivel. Algunos ejemplos son Java, PHP, Python, JavaScript, C++. Tipos de datos. Un lenguaje de programación no es más que un sistema estructurado y diseñado principalmente para las máquinas y las computadoras. Se entienden entre sí y con nosotros los humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas que el trabajo debe de ejecutar, lenguajes de programación, entre otras. Algunos ejemplos de ellos pueden ser el entero, que se representa por int, el real, que es float, el carácter, que es char, o cadena de carácter, que igual se representa por char. Compiladores. El compilador toma los archivos de código fuente como entrada y produce un archivo en disco que contiene las instrucciones que el lenguaje de la máquina corresponde a los enunciados en el código fuente. Algunos de ellos como ejemplos son Perl, PHP, JavaScript, Logo, ASP, hasta la versión 3, Python. Ensambladores. Se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de la traducción de un archivo fuente, escrito en un lenguaje ensamblador, un objeto que contiene código, máquina ejecutable directamente por el microprocesador. Algunos ejemplos de ellos son ensambladores básicos. Son de muy bajo nivel y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres simbólicos a las distintas instrucciones, parámetros y cosas tales como los modos. Ensambladores modulares, 32 bits o de alto nivel. Además de realizar la misma tarea que los anteriores, también permite el uso de macros, como usar las características de la estructura más pequeña de los lenguajes de alto nivel. Utilería de archivos. Son programas que se utilizan para complementar la funcionalidad de un sistema operativo y cubrir las necesidades de los usuarios en todas las áreas. Las utilerías mejoran o agregan funciones al sistema operativo. Algunos ejemplos de ellos son utilerías de sistema. Se ejecuta bajo el control del sistema operativo. Se usa para reparar algunos artículos por el sistema. Utilería para archivo. Manejar información de los archivos, como imprimir, clasificar copias, etc. Utilería independiente. Realiza funciones que se relacionan con la inicialización de dispositivos de entrada y salida, carga del sistema operativo, etc. Bibliotecas. Son el conjunto de implementaciones funcionales codificadas en un lenguaje de programación que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. Algunos ejemplos de ellos son FStream, YOS, FWD, YOStream, List, Maths, Memory, etc. Estructura un programa con un lenguaje básico. Para empezar, ¿qué es una estructura en programación? Es un conjunto de comandos que se ejecutan secuencialmente con el propósito de obtener un resultado final o realizar una acción determinada. Y con esto, existen dos partes o bloques que componen un programa.
las cuales son declaraciones e instrucciones. En las declaraciones se detallan todos los objetos que utiliza el programa, ya sea constantes, variables, archivos, etc. En instrucciones son conjunto de acciones u operaciones que se llevan a cabo para conseguir unos resultados esperados. También está el bloque de instrucciones, que es la entrada de datos. Se dividen en tres partes: la entrada, el algoritmo y la salida. La entrada son las instrucciones que almacenan en la memoria interna datos precedentes de un dispositivo externo. El algoritmo son las instrucciones que modifican los objetos de entrada y en ocasiones creando otros nuevos. En las salidas son los conjuntos de instrucciones que toman los datos finales de la memoria interna y los envían a los dispositivos externos. También está la estructura secuencial. La estructura secuencial quiere decir que las instrucciones o algoritmos se ejecutan una tras otra a modo de secuencia lineal, es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la anterior. La declaración de variables. Las variables pueden verse como cajas en las que se almacenan una serie de informaciones, cifras, fechas, texto, etc. No hay reglas para el nombre que se le da a las variables, pero se puede escoger cualquier palabra con la condición de que no sea una de las palabras reservadas de BBA. Una variable puede estar compuesta por una o varias palabras, pero estas no deben estar separadas por un espacio o por un. El único carácter de separación autorizado es el guión bajo. Las variables en VBA son utilizadas para guardar valores y su tipo dependerá de la clase de datos que deseamos guardar dentro de ellas. Existen variables de tipo entero que son utilizadas para guardar números enteros, en la que debemos utilizar la palabra integer para declarar una variable de este tipo. Variables de tipo doble. Las variables de tipo doble pueden almacenar números con el doble de precisión, incluyendo números decimales. La palabra clave para este tipo de variables es doble. Aunque las variables de tipo doble pueden almacenar números enteros sin problema, no es recomendable hacerlo porque estaremos desperdiciando espacio en la memoria. El tamaño reservado para una variable doble es el adecuado para guardar números decimales. Si solo guardamos un número entero, quedaría espacio sin utilizar. Variables de tipo texto. Una variable del tipo texto se declara con la palabra clave string. Variables de tipo lógico. Es aquella que puede almacenar solamente dos valores, falso o verdadero. La palabra clave para definir esta variable es boolean, entre algunos otros tipos de variables. En programación, se denomina sentencias de entrada a aquellas que permiten enviar información desde el exterior al interior de un programa, y sentencias de salida a aquellas que permiten enviar información desde el interior al exterior del programa. Las sentencias de entrada se pueden utilizar cuando tengamos un problema y no conozcamos el valor de una variable al momento de escribirlo en el código del programa. De esta forma, el valor se le asigna cuando esté en ejecución del programa. En este caso, el usuario, mediante su teclado, le indicará al ordenador qué valor se le asignará a la variable. En cambio, las sentencias de salida muestran la información del programa a la pantalla, es decir, del interior al exterior. Estas sentencias de salida pueden escribir el valor de una variable, aunque su valor no sea conocido de antemano. Por ejemplo, queremos que un algoritmo diga si una persona es mayor o menor de edad. La entrada de datos sería la edad y la condición que escribiríamos sería es años mayor o igual que 18, entonces se escribe mayor de edad. Es años menor que 18, entonces se escribe menor de edad, y escribir el valor de la variable, en este caso los años, que sería nuestra salida. En este caso es el usuario quien determina el valor de la variable, que es edad. El algoritmo determina si es mayor o menor de edad y compara la variable que se introdujo. Así es como se coloca el valor de una variable aunque sea desconocido. Identificadores. En los lenguajes informáticos, los identificadores son elementos textuales, también llamados símbolos, que nombran entidades del lenguaje. Algunas de las entidades que un identificador puede notar son las variables, las constantes,
los tipos de dato, las etiquetas, las subrutinas y los paquetes. Proposición de asignación. El signo de igualdad es el operador básico de asignación. Un ejemplo de una expresión de asignación es y es igual a 7. A la variable y se le asigna el valor de 7 y la expresión como un todo toma ese valor. Las proposiciones de asignación simples tienen la siguiente sintaxis. Variable es igual a expresión. Cuando la expresión va seguida de un punto y coma, se convierte en una proposición. Operadores. Operadores es el símbolo que asigna ya sea una operación o una relación entre los operandos. Los operandos se clasifican en 3 grupos distintos: aritméticos, relaciones y lógicos. Los operadores aritméticos, como su nombre le indica, son aquellos que realizan operaciones o cálculos aritméticos, los cuales son suma, resta, multiplicación, división, residuo y exponenciación. Los operadores relacionales te permiten hacer comparaciones de valores de tipo numérico y de tipo carácter. Sirven para expresar las condiciones en los algoritmos para así proporcionar resultados lógicos. Los operadores lógicos son operaciones que se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Prioridad de operadores y evaluación de expresiones. Para obtener la prioridad se deben conocer las siguientes reglas. Las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero, si existen diferentes paréntesis anidados. Las expresiones más internas se evalúan primero. En caso de coincidir varios operadores de igual prioridad en una expresión o subexpresión, el orden de prioridad en este caso es de izquierda a derecha. Cuando se desea realizar una operación con baja prioridad por adelantado, debe agruparse a los operandos involucrados. Los paréntesis tienen prioridad sobre el resto de las operaciones, pues determinan el orden en que habrán de realizarse las operaciones en una expresión determinada. Principales tipos de variable en VBA. Variable tipo long. Este tipo de variable es para valores enteros positivos o negativos, con la capacidad de almacenar valores mayores. Variable tipo single. Este tipo de variables sirven para almacenar valores numéricos decimales. Variables tipo string. Sirven para almacenar valores de cadenas de texto, es decir, uniones de cualquier tipo de carácter, ya sea numérico o no numérico. Tipo verdadero o falso. Este tipo de variables nos permiten almacenar valores del tipo verdadero o falso. Variable tipo variant. Este tipo nos permite almacenar cualquier tipo de información, ya sea numérica, de texto o del tipo verdadero o falso. Variable tipo user defined. Los tipos de datos definidos por el usuario consisten en una agrupación de variables que pueden ser de distintos tipos y que guardan información relacionada. La depuración de un programa. En programación, depurar un programa es un proceso para poder identificar y corregir errores de programación. Se asemeja a la eliminación de bichos, que serían bugs, si bien existen técnicas para la revisión sistemática. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente depurar un programa? Bueno, la función de esto es ejecutar un programa paso a paso, establecer puntos de detención, examinar el contenido de variables, conocer el encadenamiento de llamadas. Con esto muchas veces se requiere incluir un código fuente para que permita el seguimiento de un programa.